Entré en la casa que había sido mi refugio durante 10 años y encontré a mis suegros instalados en el salón, con maletas abiertas como si fueran dueños. Mi marido, Javier, me miró con ojos fríos y dijo: mis padres se mudan aquí. Tú pagas los 1.800 euros de la hipoteca este mes. Y luego, Veré. mi hijo lo manejará todo. Ese mi hijo era nuestro hijo. Pero en su boca sonaba como una propiedad exclusiva, negándome incluso el derecho a ser madre. No grité. No rompí nada. Solo sentí un vacío helado expandirse en mi pecho. Como si el aire de Madrid se hubiera congelado en pleno verano. Había dedicado mi vida a esta familia, renuncié a mi carrera en periodismo para criar a Pablo. Soporté las críticas constantes de mi suegra sobre mi falta de ambición. ¿Y ahora? ¿Esto? Javier había estado distante meses atrás. Pero atribuí su frialdad al estrés del trabajo en el banco. Error mío. Descubrí después que tenía una amante. Una colega más joven. Y planeaba divorciarse para empezar de cero con ella, usando a sus padres como escudo para echarme sin remordimientos. Me fui esa noche a un hotel barato en el centro, con una maleta improvisada y el corazón latiendo como un tambor sordo. No lloré. Llorar sería admitir derrota. Y yo, Elena Ruiz, no me rendía así. En la habitación oscura, me senté en la cama y repasé mentalmente cada detalle, la sonrisa falsa de mi suegra al verme entrar, el silencio cómplice de mi suegro, y las palabras de Javier, afiladas como cuchillos. Mi hijo lo manejará. Como si yo fuera una intrusa. Una sirvienta prescindible. Esa frase se clavó en mi mente, repitiéndose en bucle mientras el tráfico de la Gran Vía rugía abajo. Al día siguiente, llamé a un abogado amigo. ¿Discreto? No para demandar inmediatamente. No. Quería información. Descubrí que la casa estaba a nombre de ambos. Pero Javier había transferido fondos a cuentas ocultas, preparando el terreno. Mis suegros, jubilados con pensiones modestas, dependían económicamente de él. Y ahora de mí. Irónicamente. Pensé en Pablo, nuestro hijo de 8 años, durmiendo en su habitación ajeno a todo. No podía arrastrarlo a un divorcio sangriento, eso lo destruiría. Pero tampoco podía dejar que Javier me borrara así, como si nunca hubiera existido. Empecé a observar. Desde un café al otro lado de la calle. Vi cómo mis suegros se instalaban, mi suegra reorganizando la cocina con aire de propietaria. Mi suegro fumando en el balcón que yo había decorado. Javier salía temprano, besando a su madre en la mejilla, ignorando el vacío que dejaba. Me dolía. Pero el dolor se transformaba en algo más afilado, curiosidad fría. ¿Por qué ahora? ¿Qué los unía tanto para traicionarme? Recordé anécdotas pasadas, mi suegra siempre criticando mi independencia, diciendo que una buena esposa debe sacrificarse más. Javier, influenciable, había absorbido eso. Kimnen era mi arma inicial. Volví al trabajo freelance, escribiendo artículos para diarios locales sobre temas sociales. Irónico dado mi caos personal. Cada noche, en el hotel, anotaba detalles, horarios de Javier. Visitas de la amante, la vi una vez, riendo en la puerta. Conversaciones oídas por casualidad. No actuaba. Esperaba. La paciencia no era virtud, que era estrategia. Me convencí de que vivir era resistir. No por venganza inmediata, sino por reconstruirme. Pero en el fondo, una voz susurraba, y MLNG no salva a nadie. Si callaba,
Javier ganaría. Y Pablo crecería creyendo que las madres son desechables. Un mes después. El primer paso, contacté a la asistente social de la escuela de Pablo. No acusé directamente, solo mencioné preocupaciones por el ambiente familiar cambiante. Sabía que en España la ley protege a los menores. Y cualquier insinuación de inestabilidad podía activar protocolos. Javier recibió una llamada de la escuela, preguntando por el bienestar del niño. Lo vi nervioso al teléfono, discutiendo con sus padres. Pequeño triunfo, duda plantada. Pero pagué un precio, la culpa me carcomía. ¿Estaba usando a mi hijo? Me justifiqué, era por él. Para que no creciera en una familia tóxica. La transformación empezó ahí. Mis pensamientos se volvieron calculadores, evaluando riesgos como en un tablero de ajedrez. Ya no veía a Javier como el hombre que amé, era un adversario inteligente, capaz de contraatacar. Había sido director de sucursal, astuto con finanzas. Si lo confrontaba abiertamente, usaría sus contactos para pintarme como inestable. Así que manipulé sutilmente, envié un email anónimo a su jefe sobre irregularidades en transferencias, basado en lo que sabía de sus cuentas ocultas. No pruebas directas. Solo insinuaciones. Suficiente para una auditoría interna. El estrés lo consumía. Lo vi adelgazar. Discutir más con sus padres. Mi suegra llamó una vez, gritando, ¿qué has hecho? ¿Bruja? Colgué sin responder. El placer era amargo, cada acción erosionaba mi empatía. Me preguntaba, ¿soy aún yo? ¿O solo una sombra vengativa? Pero continué. Porque retroceder significaba aceptar la humillación. La auditoría llegó como un trueno sordo. Javier me llamó furioso, acusándome de sabotaje. Sé que fuiste tú. Elena. ¿Qué quieres? ¿Destruirme? Negué todo. Con voz calmada, solo quiero lo mejor para Pablo. Colgué, sintiendo un pulso acelerado. No era miedo, era excitación. Había esperado este momento, observándolo desmoronarse desde Efar. Mis suegros, testigos de su ira, empezaron a dudar de su plan perfecto. Oí por un amigo común que mi suegra murmuraba sobre volver a su casa. Incómoda con el drama. Vivía ahora en un pequeño apartamento en Lavapiés. Multicultural y caótico. Reflejo de mi mente. Trabajaba más, ahorrando cada euro. Pero las noches eran duras, revivía la traición. Mi hijo lo manejará como un mantra inverso. Me convencí de que el silencio inicial me había envenenado, al callar. Permití que crecieran raíces de resentimiento. Ahora, actuando, me sentía viva, pero distorsionada. Pensamientos oscuros, ¿y si lo pierdo todo? Dode me asaltaba, pero lo reprimía. Javier era listo, contraatacó solicitando custodia exclusiva de Pablo, alegando mi inestabilidad emocional por mudarme repentinamente. El juez, en la primera audiencia, nos miró a ambos. Javier, trajeado y sereno, pintó un cuadro idílico de familia unida con sus padres. Yo, con pruebas sutiles de sus infidelidades, fotos anónimas enviadas a mi abogado. Contraataqué. No grité, expuse hechos lógicos, como transferencias bancarias sospechosas. El juez ordenó mediación. Pero planté la semilla, mis suegros se mudaron sin mi consentimiento, alterando el hogar. Javier palideció. Precio pagado, Pablo me preguntó por qué papá estaba enojado. Mentí suavemente. Pero el engaño me pesaba, erosionando mi rol de madre protectora.
Manipulé más, contacté a la amante. Clara. Fingiendo ser una amiga preocupada. Javier está en problemas financieros, cuídate. Sembré duda. Ella lo confrontó. Lo supe por mensajes interceptados, un hacker freelance. Caro pero discreto. Javier perdió su apoyo emocional. Aislándose. Sus padres. Dependientes. Empezaron a quejarse, la suegra de la comida. El suegro de la TV. Javier explotaba. Pero ellos no se iban, necesitaban su dinero. Mi transformación se profundizaba. Ya no quimné emociones, las canalizaba en planes. Observaba su rutina, salidas al gimnasio. Reuniones. Envié un paquete anónimo a su oficina con documentos falsos insinuando fraude. No ilegal. Solo lo suficiente para otra investigación. Él sospechaba de mí. Pero sin pruebas. Paranoideaba. Me siguió una vez, lo evadí en el metro. Corazón latiendo. Peligro real, si me atrapaba. Podía demandarme por acoso. Do de vino fuerte una noche. Pablo lloró al teléfono, quiero verte más. Mamá. Casi cedí. Proponiendo reconciliación. Pero recordé la humillación, ser echada como basura. No. Continué. Usando la ley, demandé partición de bienes. Congelando cuentas. Javier furioso. Pero sus padres pagaron el precio, estrés los enfermó. Suegra hospitalizada por ansiedad. Suegro bebiendo más. Satisfacción mezclada con inquietud. ¿Era yo el monstruo ahora? Javier no era un villano caricaturesco, había sido un buen padre. Ambicioso pero humano. Su traición vino de debilidad. Influenciado por padres manipuladores y deseo de juventud. Eso lo hacía peligroso, predecible en su inteligencia. Anticipé su próximo movimiento, intentar sobornarme con dinero para custodia compartida. Llegó la oferta, 50.000 euros por firmar divorcio rápido. Rechacé. Contraofertando, tus padres se van. O expongo todo. Silencio. Sabía que dolía, dependía de ellos emocionalmente. Huérfano de afecto real. Manipulé su culpa, envié fotos antiguas de familia feliz. Con notas, recuerda lo que destruiste. El costo mental, insomnio. Paranoia. Me miré al espejo. Ojos hundidos. ¿Valía la pena? Sí. Porque IMLNG habría matado mi espíritu. Pero cada paso me alejaba de quien fui, una mujer optimista. Ahora calculadora fría. La mediación falló. Javier llegó agresivo. Abogados flanqueándolo. Elena. Para esto. Por Pablo. Hipócrita, usaba al niño como escudo. Como sus padres a él. Respondí calmada, tú empezaste. Mudando a tus padres y echándome. El mediador notó su nerviosismo, la auditoría bancaria pendía sobre él. Salió sudando. Susurrando amenazas, te arrepentirás. No temí, lo conocía. Bravucón pero cauteloso. Observé desde Shadows, sus padres. Aislados en la casa. Discutían. Suegra llamaba a Javier ingrato. Suegro callaba resignado. Manipulé, envié cartas anónimas a suegra. Detallando infidelidades de Javier. Fingiendo ser Clara arrepentida. Él me usó como a ti. Sembré discordia familiar. Precio, culpa al ver suegra llorando en la ventana. Eran humanos. Frágiles. Pero cómplices en mi dolor. Mi mente variaba, días de dode. Noches de resolución. Pensé en parar. Reconstruir sola. Pero la voz interna,
Email ENG perpetúa injusticia. Continué. Contactando Hacienda, denuncia anónima por evasión fiscal. Basada en transferencias vistas. Investigación abierta. Javier perdió ascenso. Estresado. Pablo sufría, calificaciones bajaron. Lo visité. Abrazándolo fuerte. Todo se arreglará. Mentira piadosa. Pero me carcomía. ¿Era venganza o justicia? Línea borrosa. Javier contraatacó inteligente, filtró rumores en mi círculo profesional. Llamándome vengativa. Perdí un contrato. Dolor real. Pero me endureció. Traspasé umbral, a que es su email, otro freelance. Descubrí planes, vender casa. Mudarse con Clara a Barcelona. Dejando padres atrás. Ironía, los usaba como yo fui usada. Expuse eso a suegros vía email falso. Discusión épica, oí gritos desde calle. Suegra lo abofeteó. Exigiendo vuelta a su piso. Transformación completa, pensamientos lógicos. Sin remordimientos puros. Evaluaba consecuencias, si caía. Pablo perdía padre estable. Pero pros, él aprendería resiliencia. Tan NHN. Sí. Pero realista. En España. Divorcios son guerras financieras, usé sistema contra él. Siguiente paso, audiencia custodia. Testifiqué calmada. Presentando evidencias de inestabilidad, hospitalización suegra. Investigaciones. Juez dudó de Javier. Gané visita supervisada temporal. Triunfo. Pero precio, Pablo confundido. Preguntando por qué odias a papá. No odiaba, rectificaba. Javier. Acorralado. Suplicó reunión privada. En café neutral. Ojos rojos, Elena. Perdóname. Fue error. Inteligente. Apelando emoción. Casi cedí. Recordando amor pasado. Pero recordó, mi hijo lo manejará. Frío, demasiado tarde. Salí. Corazón pesado. Inquietud crecía, perdía humanidad. Acciones me aislaban. Amigos distantes. Pero satisfacción, verlos desmoronarse. Suegros volvieron a su casa. Resentidos con Javier. Él solo. Clara lo dejó. Con suegros fuera. Casa vacía simbolizaba victoria parcial. Javier vivía solo. Paranoico. Cambió cerraduras. Pero yo tenía copias mentales de su vida. Observé, noches bebiendo. Llamadas ignoradas. Manipulé red social, posts anónimos en foros bancarios sobre su incompetencia. Reputación dañada. Clientes huyeron. Do de fuerte, una mañana. Vi a Pablo salir escuela. ¿Solo? Casi corrí a abrazarlo. Abandonar todo. Pero lógica prevaleció, finalizar para cierre. Precio espiritual, me sentía hueca. Acciones automáticas. Javier contraatacó astuto, demandó acoso. Sin pruebas sólidas. Policía investigó, negué. Alibi perfecto. Estrés me enfermó. Migrañas constantes. Costo físico. Avancé, congelé bienes comunes. Forzando venta casa. Subasta inminente. Javier desesperado. Ofreció acuerdo, custodia compartida. Mitad dinero. Rechacé, quería todo. Transformación, pensamientos tan NHN. Imaginando su ruina total. No villano, hombre roto por ambición. Eso tensionaba, predecía movimientos.
Como intentar reconciliar con padres. Contacté suegros directamente. Fingiendo preocupación, Javier necesita ayuda. Sembré culpa, volvieron. Pero tensos. Discusiones renovadas. Audiencia final, expuse todo. Lógicamente. Juez falló a mi favor, custodia primaria. Compensación financiera. Javier destrozado. Ojos vacíos. Satisfacción agridulce, gané. ¿Pero a qué costo? Pablo estable. Pero marcado. Yo. Cambiada irreparablemente. Post-divorcio. Javier mudado a piso pequeño. Trabajo precario. Observé declive, amigos lo abandonaron. Padres distantes. Manipulé último, envié evidencia fiscal a Hacienda. Multa enorme. Do de final, casi paré. Viendo su soledad. Pero recordó humillación. Continué. Anónimamente reportando irregularidades laborales. Precio máximo, aislamiento propio. Amigos me veían fría. Relaciones rotas. Mente distorsionada, venganza definía identidad. Javier intentó suicidio. Hospitalizado. Culpa abrumadora. Visité. Anónima, roto. Murmuró, lo siento. Salí. Lágrimas reprimidas. Recuperó. Pero cambiado. Padres lo cuidaron. Unidos por crisis. Mi victoria, casa vendida. Fondos míos. Pablo conmigo. Feliz. Pero inquietud, ¿fui salvadora o destructora? La vida normalizó, Pablo en escuela. Yo trabajando. Javier visitaba supervisado. Ojos cautelosos. No hablábamos venganza, sabíamos. Suegros. Distanciados. Vivían solos. Javier reconstruyó lentamente. Nuevo empleo modesto. Mirándome. Cuestiono, ¿valió perder parte alma? Acciones irreversibles. Humanidad erosionada. Pero IMLNG habría sido peor. Fue justicia. ¿O solo venganza disfrazada? Soy aún Elena. ¿O solo su sombra?